Yo nací en Zacatecas, pero políticamente una parte de mi vida se la debo a Jalisco. Los triunfos de Jalisco en Movimiento Ciudadano los hemos asumido como triunfos de México. Guadalajara sigue siendo la capital más transparente del país. El tema, por ejemplo, que ha surgido desde Zapopan para el país, el tema de la ciudad de las niñas y los niños. Los programas para primeras infancias. Quirino ha sabido hacer un estilo propio de buen gobierno, entonces creo que vamos en el camino correcto, con autocrítica en los temas en los que los debamos de tener. La fuerza de lo nacional se construye desde lo local y que también lo local se construye con la fuerza de lo nacional. Creo que el principal reto que va a tener Movimiento Ciudadano en esta etapa es ganar el país sin perder su esencia. Uno puede transformar la vida de las personas desde donde esté y creo que el mundo puede tener una salida distinta a lo que se ve. Hola, ¿cómo están? Soy Humberto Trujillo y un capítulo más de Voces en Movimiento. Y la verdad hoy me siento muy emocionado y quiero platicarles que también pues, estoy muy honrado porque tenemos nada más y nada menos que al coordinador nacional de Movimiento Ciudadano con nosotros, Jorge Maínez. No creo que tenga que presentarlo, pero también te voy a dar, Jorge, te voy a explicar más o menos de qué trata el podcast que platicábamos. Eh, la intención, y valga la redundancia, es darle voces a personajes locales, nacionales de nuestro movimiento desde aquí de Jalisco. Ha sido una aventura muy padre, la verdad, que hemos emprendido desde hace ya algunos años y se ha hecho chido el podcast y al final lo que yo quiero es estar contigo y tener una plática pues fluida y concreta en algunos temas principales. Y Claro primero que sí, quiero Jorge. preguntarte, Jorge, y quiero que te autopresentes, Sí. ¿quién es Jorge Maínez? Bueno, para mí es muy importante estar aquí, justo ahorita lo platicaba con Mirza. Estamos acá en Jalisco para la Convención Estatal de Movimiento Ciudadano que acabamos de elegir a Mirza Flores como coordinadora estatal, a Tecutli Gómez como presidente del consejo, Fanny Padilla como secretaria técnica y además acompañando a nuestros alcaldes en sus informes, muy contentos del trabajo que están haciendo. Y para mí, pues Guadalajara, Humberto, basado en esta pregunta personal, y Jalisco tienen un rol muy importante, es parte de mi identidad. Yo nací en Zacatecas, pero políticamente una buena parte de mi vida se la debo a Jalisco. Yo estudié aquí la carrera y siendo estudiante del ITESO, conocí lo que estaba haciendo un grupo de jóvenes jaliscienses preparándose y interviniendo en la política de una manera que a mí me llamó mucho la atención. Ahí conocí el trabajo político de Clemente Castañeda gracias a un profesor. Yo nací en Zacatecas hace 40 años. Estuve ahí una buena parte de mi vida, luego salí al extranjero, siempre procuré tratar de estudiar todo lo que pudiera. Una de mis grandes pasiones son los estudios y estando en la carrera decidí venirme a estudiar a Guadalajara Relaciones Internacionales, luego me fui a trabajar a la Ciudad de México, tuve varias estancias académicas en el extranjero, trabajando en la Ciudad de México como asesor legislativo, completé mis estudios de maestría, fui regidor en mi estado natal, en Zacatecas, luego diputado local, fundé un periódico en la ciudad de Zacatecas y luego en la ciudad de Aguascalientes y lo fundé como director. Luego regresé a la Ciudad de México a trabajar, donde prácticamente con algunos periodos interrumpidos, pues ya voy a cumplir 12 años en tareas nacionales de Movimiento Ciudadano. Fui secretario de organización a partir del 2013 gracias a la invitación de Dante Delgado, que es una de las casualidades más bonitas que me ha presentado la vida, aprender de alguien como Dante. Es una de las cosas, es el tipo de cosas que le deseo a todos los jóvenes del mundo, en cualquiera que sea su profesión, que se encuentren a un maestro, a alguien que los acompañe, que les enseñe y que los impulse como a mí me ha impulsado Dante Delgado. Y ahí he sido integrante de la Comisión Operativa Nacional, como tú fuiste recientemente de la Comisión Operativa Estatal, que es un órgano de dirección importante en Movimiento Ciudadano, secretario general de acuerdos con Clemente Castañeda cuando fue coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, diputado federal ya 2 veces, en la segunda de ellas me tocó ser el coordinador de la bancada naranja, y el año pasado, pues, digo, en términos personales, lo más importante de mi vida ha sido la construcción de una familia. Tengo 2 hijos, Luciano de 7 años y Constanza de 2 con Sara Aguilar, que es mi pareja desde hace 8 años.
Y en términos de lo más importante que me ha pasado en la vida, pues justamente fue el año pasado ser el primer candidato presidencial en la historia del Movimiento Ciudadano y agradecido con los 700,000 jaliscienses que nos dieron su confianza, con los 6,5 millones de mexicanos y particularmente con las niñas y los niños y las nuevas generaciones que construyeron un escenario que parecía imposible en su momento. Jorge, digo, si me permites, Maines, Sí, claro, Jorge, claro. hablarte. A ver, quiero estructurar la plática, digo, vamos fluyendo, pero Ujú. mi intención es estructurarla y generalmente nos vamos como de lo general a lo particular. Y Sí, abusando también de que eres internacionalista sí, y que totalmente. creo que también pues hay que hablar sobre el contexto político, sobre las ideas. Y el Totalmente. otro día también platicado con otros invitados de lo que está pasando y yo veo dos cositas como muy fuertes, ¿no? Por un lado, estamos viendo a nivel internacional maneras de hacer política con ejércitos, con gritos, con discursos de odio, lo voy a decir así con todas sus letras. Pero por el otro lado también vemos fenómenos, por ejemplo, en Nueva York, una persona también de nuestra generación, Mondami, eh, Ahí me basado mandan en muchos memes de que me ¿de parezco y qué se de que parece? que no sé qué. Y, pues, o Este, sea, también le candidaturas va al Arsenal, qué nacionales buen gusto. como la tuya, con Sí, un discurso basado, lo voy a decir así, en la sensatez sí. y en las políticas públicas, ¿no? Entonces, ante esos paralelismos, ¿dónde se posiciona Jorge Álvarez Maínez, no? O sea, ¿cómo lo analiza, cómo lo ve en la política nacional e internacional? Sí, tienes toda la razón, digo, no quiero aburrir Exacto. a la audiencia, pero justamente a mí en el ITESO, en la carrera de Relaciones Internacionales, justamente el profesor que me presentó y que me habló de Clemente Castañeda, que es un eh, salvadoreño, pero hace muchos años avecindado en Jalisco, Mario Edgar López Ramírez, uno de los mejores académicos que hay en Jalisco, que gracias a él conocí a Clemente Castañeda y que fue uno de los maestros que más me ha marcado, pues me enseñó a pensar en función no solamente de, como tú dices, de las ideas, de los campos conceptuales, de las batallas políticas en las que uno vive, sino verlas a través del tiempo. Particularmente, pues estudiamos a un autor, Fernand Braudel, y el concepto de la sociología histórica y cómo cambia esos espacios de disputa con el paso del tiempo. Y efectivamente, lo que tú dices es cierto. Cuando nosotros pensamos que estamos viviendo algo muy único, muy particular, que México está viviendo una época sin precedentes o muy distinta, vale la pena ver el contexto internacional, lo que está pasando en el mundo y que precisamente lo que tú dices está sucediendo en buena parte del mundo. No es casualidad tener un presidente como Donald Trump en los Estados Unidos, tener movimientos políticos como el que dio lugar al Brexit en Gran Bretaña, tener movimientos políticos que tienden a radicalizar a las personas en función de su identidad o en función de las cosas que los hacen distintos aparentemente de otros seres humanos. El mundo tuvo una época, por así decirlo, de bonanza, de construcción de instituciones, de estados de bienestar, de soluciones en los noventas. Nosotros crecimos admirando, queriendo imitar a gobiernos como el de Felipe González en España, el de Tony Blair en Inglaterra, que nosotros, de hecho, para mí marcó mucho de mi educación. Y por supuesto, otros referentes de gobierno, la concertación en Chile con Ricardo Lagos, con Michelle Bachelet, los gobiernos socialdemócratas y de izquierda en Brasil, Fernando Enrique Cardoso y el primer gobierno de Lula, que hoy vuelve a ser presidente de Brasil. Y hoy, pues esos no son los referentes de la política global. Esos gobiernos que construyeron instituciones, que construyeron programas culturales, que construyeron una oferta, hoy son sustituidos por otra época, que también es producto de muchas de las cosas que no se previeron o que no se hicieron cargo en ese momento y de fenómenos internacionales que fueron pasando. El 11 de septiembre, el sentimiento de miedo que se generó entre la población a partir de eso, la guerra en Irak en el 2003, la crisis económica del 2008, que ha traído un sentimiento de injusticia, de precariedad y que ha recordado que las desigualdades en el mundo, las desigualdades profundas en el mundo, están ahí. ¿Qué es lo que creo que tenemos que hacer frente a eso? ¿Dónde me inscribo yo? Sí me inscribo en el centro político, en el sentido, como tú dices, de la sensatez y de la necesidad de diálogo, pero me inscribo en un lugar radical en cuanto a la agenda que creo que tenemos que tomar en cuenta, que es una agenda que yo creo que debe ser popular,
que es una agenda que debe ser pensada en las personas comunes, que debe ser una agenda radical también en términos de ciertas banderas y causas como el medio ambiente, como los derechos humanos, Laborales. eh, totalmente la defensa de libertades, eh, pero que debe ser también muy platicada y conversada. El problema es pensar, y creo que es el problema o el error, o de los errores que se cometieron en los noventas, que una serie de personas iluminadas, con buena educación, con buenas capacidades técnicas, por eso todo este término de los tecnócratas, Ujú. le van a poder salvar la vida a millones de personas sin su participación y sin un concepto que hoy manejó muy bien Verónica Delgadillo en su informe. Digo, ya sé que hoy no se está transmitiendo el podcast, pero si ustedes ven el informe de Verónica Delgadillo, uno de sus ejes fundamentales es la corresponsabilidad. Yo creo en esa parte, ha sido parte del ideario de Movimiento Ciudadano, eh, la corresponsabilidad, la participación ciudadana, desde que nació esta nueva etapa de Movimiento Ciudadano, ha tenido sus componentes y creo que el mundo puede tener una salida distinta a lo que soy. Sobre todo a partir, y lo reafirmé en la campaña presidencial, Humberto, que recorrí 50 universidades de los 32 estados del país, de las nuevas generaciones, Claro. que están, yo creo, mucho más próximas a una visión del mundo así, basada en valores, basada en principios, lejos de lo que se dice en algunos espacios, medios de comunicación, de que se han ido perdiendo los valores. Yo veo a las nuevas generaciones con muchísima esperanza y estoy convencido de que Movimiento Ciudadano va a ser un vehículo que le permita a México retomar un camino de prosperidad, de igualdad de oportunidades y de pacificación del país, que son los 3 ejes que yo veo más importantes. De hecho, digo, voy a ir, como dices, bajando ahora a lo nacional, no bajando en Sí, términos, discursivos, sino en lo que estamos como platicando. Y el otro día te escuchaba, el sábado pasado, y tú mismo dijiste, a ver, creo que la representación política de lo que vimos el otro día en el Senado, donde 2 personas se gritaban y se insultaban fuertemente ante, pues, el Senado, que es un espacio plural y de diálogo, etcétera, etcétera, no es el México, no es la visión que realmente representa la política, sino es otra cosa. Y le acabas de dar en el clavo y ahí va mi pregunta más o menos. ¿Qué representa y tú como coordinador nacional esta alternativa a nivel nacional que nos diferencia y que creo que nos da esperanza, como bien dices, ante que no solamente es este choque de trenes y de visiones irracionales, lo voy a decir así, sí. sino que vuelvo a lo mismo, hay otra alternativa y que creo que representa un movimiento ciudadano? Sí, no solamente irracionales, sino, digamos, con muchos defectos en términos de su manejo emocional, que es uno de los temas que se van a discutir en la política contemporánea. La política es un campo de batalla de emocional también. Y la ultraderecha, las opciones políticas extremas o radicales o polarizantes, pues apelan a ciertas emociones, al miedo, por eso, eh, aunque los estadounidenses necesiten de la migración, invitan esos discursos a tenerle miedo a la migración, o apelan a la rabia, o apelan a la apatía, y nosotros tenemos que encontrar también cómo reconstruir una opción que sea desde las emociones viable y que apele, por eso en algún momento manejamos este tema del movimiento de la alegría, pero creo que hay otra serie de emociones de las que nos debemos de llenar el movimiento ciudadano y de asistir bajo ese código emocional a esta disputa política, pero creo que lo que refleja ese pleito casual, pues es la descomposición de la clase política mexicana. Dos personajes de lo peor que puede haber, de lo más extraviado que puede haber, de lo más soberbio que puede haber. Y yo lo que criticaba, justamente hace unos días, es que tengan incluso la desfachatez o el descaro de decir que son valientes por agarrarse a Pues, golpes, que decían, no, y dicen, tú eres un cobarde y tú eres un cobarde, cuando pues este es un país que ha tenido 20 años en un proceso iniciado con Felipe Calderón de guerra contra el narcotráfico, una estrategia fallida basada en el militarismo, en el punitivismo y en el prohibicionismo, que ha dado muy malos resultados y que ha dejado pues un legado de cientos de miles de asesinatos, cientos de miles de desapariciones, y en el que yo creo que así como en su momento Calderón suponía que iba a pasar la historia como el gran salvador de México,
Y como estos políticos nos invitan a ver la historia a través de lo que ellos hicieron, cuando esta época se estudie o cuando se vea desde lejos, vamos a recordar testimonios como el de Maricela Escobedo, que fue asesinada encontrando justicia para su hija en Chihuahua, o el de Alejo Garza Tamés, que fue asesinado defendiendo un rancho que le querían quitar a través de la extorsión, un grupo delictivo en, entre Nuevo León y Tamaulipas, que mucha gente tiene esa convivencia. Vamos a recordar a las víctimas. Y decía en ese discurso que para mí la valentía no la representan personajes como estos dos, como el dirigente del PRI o como en ese momento presidente del El Senado, senador. Fernández Noroña, sino personajes como Cecilia Rubalcaba, que fue nuestra candidata a Teocaltiche, que la amenazaron para no ser candidata, que sabía que en Teocaltiche estaba llegando grupos del crimen organizado cada vez con más fuerza, que dio la batalla electoralmente y que aún así se quedó en Teocaltiche a ser jefa de enfermeras del hospital y que en cumplimiento de su deber en la madrugada, precisamente por no haberse sometido o doblado frente a grupos delictivos y salvando vidas, pues fueron y le quitaron la vida. Ese tipo de testimonios son los que me parecen que deben de ser nuestro horizonte moral, nuestro horizonte ético de el México que debemos de construir y que creo que eso cada vez va a ocupar una reflexión mayoritaria. Estos gestos de testosterona, de soberbia, de los políticos que tenemos en espacios de tomas de decisiones, creo que cada vez van a tener más rechazo. Oye, Jorge, y déjame preguntarte también, aprovechando, hace rato decías que has estado desde el principio cuando abrió esta casa, Sí. ¿no? Entonces creo que es interesante porque al final también, tanto el contexto político que estamos platicando te ha tocado construir al lado de Dante, al lado de personajes importantes a nivel local, a nivel nacional, que creo que es importantísimo esa parte. Y ahora llegas como coordinador nacional. Te lo voy a decir así, discúlpame. ¿Cuál ha sido el principal o de los principales de todo esto que hablamos, el contexto, el reto, lo más que te levantes y dices, ay, ahora voy a enfrentarme con esto como dirigente nacional? Y digo, vamos primero con la nacional, ahorita te pregunto un Sí. poquito de lo local, pero ¿cuáles han sido esas partes como que te causan a ti un reto para reinventarte, para estar coordinado a nivel nacional y para instalar ese chip que dices de la nueva política? Pues yo creo que el reto en la vida es siempre tuyo, contigo mismo. Es un reto que siempre es frente al espejo y tiene en muchas ocasiones que ver con cómo no convertirte en las cosas que tú nunca quisiste ser o nunca quisiste representar. Cuando tú bien hablas de esa época, para mí en ese momento tenía muy claro las batallas que quería dar y las causas en las que creía. Y luego me cuesta mucho ver que a muchas personas que en ese momento tenían mi edad o eran más jóvenes, pues cómo se fueron extraviando en el camino y defendiendo cosas exactamente contrarias a las que defendían en ese momento. Y no creo que uno no pueda cambiar de ideas o evolucionar. Eso es una cosa que uno puede perfectamente comprender. Pero una contradicción totalmente radical, totalmente absurda de lo que tú pensabas, me parece muy importante. Y lo otro es expandir las oportunidades de las que tú has sido beneficiario o el uso que tú le das al privilegio. Yo veo muchos políticos que dicen, yo vengo desde abajo, yo me lo gané todo, soy un caso único y que se la pasan pues vanagloriándose de eso. Yo lo que creo es que las personas en general nos encontramos, si las sabemos detectar, con oportunidades, con privilegios, con momentos que debemos de procurar. Primero atesorarlos, aprovecharlos cuando son posibilidades de ir a la escuela. Te decía que tuve siempre el apoyo de mi familia, de mis padres para poder seguir estudiando, para hacer cursos. Y que esas oportunidades o esos privilegios los debe de poner uno al servicio de lo colectivo para que otras personas los tengan. Y en la política eso es muy evidente. A mí me tocó ver, por ejemplo, en esta Casa Ciudadana, en estos salones, llegar a Mónica Magaña haciendo su servicio profesional, su servicio social, sus prácticas aquí en la Casa Ciudadana de Jalisco. Ver empezar a perfiles como Priscila Franco, que hoy es secretaria de Desarrollo Social, de Bienestar en el Estado.
eh, y que es una oposición importantísima. eh, Ver a personajes como César Padilla, Claro, que le decía hace unos momentos a Mirza, me conmovió mucho que toda la convención, la quinta convención estatal de Jalisco, ovacionó a César Padilla, porque me tocó ver cómo inició en haciendo también labores de administrativas, acompañamiento. sí. Y creo que el hecho de que Movimiento Ciudadano no pierda su esencia, que esas personas hayan tenido la oportunidad de educarse, de prepararse, de formarse políticamente y de tener oportunidades de servicio público, que en Movimiento Ciudadano no tengas que ser hijo de o tener recursos económicos o tener que, como se dice comúnmente, venderle tu alma al diablo, sino que con esfuerzo, con talento, lo puedas replicar. Este año tuvimos el ejemplo de Pancho Franco en Durango, otros ejemplos que se han dado de gente que ha tenido esas oportunidades, es de las cosas que también me parece que tenemos que mantener y del reto que nos tenemos que convencer. Eh, Cada vez menos, pero sigue habiendo personas que piensan que la única cosa que importa es ganar elecciones, aunque eso signifique competir con las mismas personas que ya le han fallado a México, con las mismas prácticas que ya le han fallado a México, haciendo las cosas que hacen los que han llevado al país a esta situación, ¿no? Compañeros que piensan que Sí, no, tenemos que dar despensas para claro. conseguir votos, tenemos que comprar a las autoridades electorales para ganar elecciones. Creo que el principal reto que va a tener Movimiento Ciudadano en esta etapa es eh, ganar el país sin perder su esencia. En algún momento se lo escuché en esta discusión que le pasó al PAN en su momento, decían, Sí. ganar el gobierno sin perder el partido, decían ellos. Yo diría alcanzar una posición de mayor preponderancia, de mayor relevancia, de crecimiento político, sin perder nuestra esencia, nuestra mística, no ganar a cualquier costo, aunque evidentemente la mejor manera de ayudarle a la gente, de servirle, pues sí es ganando elecciones, porque es cuando tienes la oportunidad de transformar desde el gobierno las cosas. Jorge, para una penúltima pregunta, que no sé en qué orden hacértela, pero Ujú. déjame, ahí va. Fíjate que estamos en momentos diferentes a nivel nacional y en Jalisco. ¿A qué me refiero? Yo veo a Movimiento Ciudadano, los resultados electorales lo reflejan en pleno crecimiento político, también en Jalisco ya consolidado, pero a lo que voy mi pregunta, acá tenemos años de gobierno de diferentes presidencias municipales, ahora con el gobernador Pablo Lemus, con el exgobernador Enrique Alfaro, con la presidenta municipal Verónica Delgadillo. Tenemos un reto los jaliscienses, como lo dices, ¿no? Y creo que nos marcas muy bien. Y el otro día también te estuve escuchando atentamente el otro día en el discurso. Y dijiste, entre más alejados estemos de hacer política del pasado, creo que es el camino correcto. Y a mí yo te quiero preguntar eso. ¿Qué le dirías a Jalisco para recuperar su esencia y para hacer política diferente? Que creo que eso es lo que también se transmite y se enmarca, teniendo en cuenta estos años de gobierno que ya tenemos y que tenemos que, voy a decirlo así claramente, reinventarnos y ser creativos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dirías a las y los jaliscienses que quieres mucho Sí, y que también te totalmente. identificas con nosotros, ¿no? Pues una cosa que le aprendí a Dante Delgado, que decía siempre, uno nunca termina de aprender. Eh, y creo que es un tema que hay que tener siempre en la perspectiva. Eh, por supuesto que aquí se han dado pasos importantes y se han dado ejemplos nacionales. Y además a todos en el país nos han hecho sentir orgullosos las cosas que aquí se han construido. Los triunfos de Jalisco en Movimiento Ciudadano los hemos asumido como triunfos de México. Y para mucha gente incluso pues se ha venido aquí a hacer campaña, a tratar de, porque es un gran orgullo para México muchas de las cosas que se han conseguido en Jalisco. Yo estoy aquí, como te digo, y ver una transformación que es innegable en muchas áreas, pues me llena de orgullo. Pero eso creo que no se puede confundir con una actitud eh, de autocomplacencia o de soberbia, de decir, pues ya lo logramos. Y creo que al contrario, hay que trazarnos nuevas metas, nuevos retos y ser siempre autocríticos y siempre pensar en la gente que sigue teniendo problemas básicos. Eh, en Jalisco sigue habiendo problemas estructurales, por ejemplo, en materia de vivienda. Yo pienso, ya a mi edad, yo veía los precios de la vivienda y decía, pues cuánto voy a tener que ganar y cuánto tiempo voy a tener que ahorrar y cómo voy a acceder a un crédito.
pero de todos modos no se compara. Cuando yo estudiaba en Jalisco, Claro. pues había viviendas muy dignas, muy grandes, a 1,5 millones de pesos, a 1,300,000 pesos. Hoy ves para los estudiantes y las cosas han cambiado dramáticamente y los sueldos no han cambiado dramáticamente. Exacto. Con todo y que nosotros en Movimiento Ciudadano hemos apoyado una política de incremento salarial consistente, que sí ha cambiado el salario mínimo, pero que sigue siendo muy insuficiente para las personas. O el tema de salud. eh, en México, nosotros somos clase media hasta que nos enfermamos o alguien de la familia tiene una desgracia. Y creo que puede ser que el tantos años de triunfos y de estar en el ejercicio de poder nos haga perder esa perspectiva, que incluso la tenemos con compañeros. Hay compañeros nuestros de Movimiento Ciudadano que siguen dando una batalla en condiciones de adversidad en su municipio, en propio Sí, Jalisco, o que siguen viviendo en una realidad muy distinta. Jalisco también es la sierra, Jalisco también son los pueblos originarios, Jalisco es muchos Jaliscos como México es muchos Méxicos. Y para mí que hagamos ese proceso de estarnos todo el tiempo preguntando de nosotros mismos ser promotores de espacios. Una de las cosas que me hace venir aquí con mucho gusto es ver que tú, desde que llegaste a Movimiento Ciudadano, has tenido esto mismo que vi en su momento en Mónica, esto mismo que vi en su momento en César, en Priscila Franco, un hambre, ganas de echar a andar proyectos, de poner ideas sobre la mesa, de empujar, de proponer nuevas soluciones. Y creo que eso es algo que debemos de alentar en Jalisco, en todo México, de reconocer que sigue habiendo ciudadanos afuera que no están afiliados a Movimiento Ciudadano, que son muy valiosos, que pueden servirle a Jalisco y a los diferentes municipios, y que además también una parte de lo que tú decías, debemos de sentir un orgullo de que ahora seamos un proyecto nacional. claro. Para mí es una gran noticia que en el 2024 eh, lo mismo que se logró en Jalisco en su momento, se haya logrado en muchos otros estados y que hoy prácticamente en todos los estados tengamos este tema. Lo decía con los compañeros de Nayarit. Antes venía uno a Jalisco, veía los grandes eventos y luego era muy complicado ir a los estados y ver cómo batallábamos. Hoy, en todos los estados traemos entre 12, 14, 15% de intención de voto. En todos los estados tenemos alcaldes, diputados, regidores dando testimonio de resultados, de buen gobierno. El Campus Naranja, por ejemplo, que es un éxito con 3,500 jóvenes preparándose, estudiando justamente para el servicio público, entendiendo la política y el servicio público como una vocación, que no nos convirtamos en lo que fue en su momento este desvío en el camino del PRI, de decir, entro a la política para tener un hueso, para un beneficio personal. Creo que ha sido muy importante y Jalisco ha jugado un rol del que se debe sentir orgulloso en eso y que debemos de seguir teniendo esta comunicación permanente y también entender que la fuerza de lo nacional se construye desde lo local y que también lo local se construye con la fuerza de lo nacional. Es una relación de ida y vuelta que hay que cuidar mucho y que hay que seguir teniendo presente eh, de, de este momento que vamos a tener los próximos años. Saberse reinventar, tú lo decías hace un momento. Por ejemplo, Uruguay es un país que lleva muchos años gobernando el Frente Amplio, ha perdido, ha tenido, pero los veo siempre esforzándose por trazar nuevas metas, por crecer, por mejorar cosas. Creo que es de las cosas más importantes que vamos a tener que hacer en Jalisco también en las próximas meses. Y lo veo, además, Claro. yo veo el gobierno de Tlajomulco de 2009 a 2012 era excelente, extraordinario. Revolucionó para mí la política pública del país en espacios públicos, presupuestos participativos, transparencia. Y veo que ahora, por ejemplo, Guadalajara sigue siendo la capital más transparente del país. Mantenemos esa esencia, participación ciudadana con corresponsabilidad, pero se agregan temas y retos como el tema de cuidados, como el tema de vivienda, como el tema, por ejemplo, que ha surgido desde Zapopan para el país, también lo tiene en Nuevo León, pero el tema de la ciudad de las niñas y los Claro. niños, los programas para primeras infancias. Creo que los alcaldes han sabido reinventarlo. Lo elogiaba yo de Sí, Gerardo Quirino. No es fácil gobernar donde ya gobernó Alfaro, donde ya llevamos 15 años gobernando, 5 gobiernos, 5 administraciones municipales, ya gobernó Zamora, gobernó Ismael del Toro en Tlajomulco.
Y todavía las expectativas, pues, siguen. Y Quirino ha sabido hacer un estilo propio, de buen gobierno y reinventar, ciertas cosas para darle resultados a las personas. Entonces, creo que vamos en el camino correcto, sin echar las campanas al vuelo, con autocrítica en los temas en los que los debamos de tener, pero precisamente eso es lo que creo que debemos de hacer. Jorge, y una pregunta obligada, ya como último por el tiempo Sí, que digo, la plática está muy chida y sí. gracias de veras por venir, No, no, no. pero, también quiero, o sea, hay algo generacional, ¿no? Que creo que es Sí, importantísimo en la cuestión política y sobre todo generacional, lo digo, y el otro día también platicaba con el maestro Ibarra aquí, de hecho, y decía, a ver, no es una cuestión de solo ser joven y ganarte los espacios por ser joven o solamente porque tengo cierta edad, o etcétera, sino también es una cuestión de convivencia intergeneracional. Tú lo decías hace rato, tu maestro en política fue Dante Delgado y lograste hacer esa convivencia intergeneracional, pero también hay un sello generacional y hay causas generacionales, ¿no? Los acabas de decir claramente, vivienda, en específico, cosas que nos duelen. Te he visto decir también de las boleteras, los conciertos, sí. cosas que realmente hacemos nosotros y impulsamos como generación y tenemos causas. Y a eso quiero pues cerrar de manera breve. ¿Qué le dices a los millennials, a los centennials? Que también déjame hacer una acotación. Lograste de una manera admirable en tu campaña combinar esta parte que a veces dicen de nosotros, ¿no? Nada más ven TikToks y nada más ven bailes. No, no es cierto. O sea, hay una Sí, sí. cuestión en todas las redes sociales que dicen que es contenido de valor, que son cuestiones políticas. Nos importa la política a nosotros como generación. Y fuiste un ejemplo en términos nacionales porque el voto, los millones de votos que obtuviste, la mayoría fue de nuestra generación. ¿Qué le sigues diciendo a millennials, centennials, alfa, etcétera, en cuestión política? Después de una Bueno, campaña presidencial y todo lo que has bueno, hecho. primero, justamente qué bueno que hablas del maestro Ibarra. Yo te decía el tema de igual de Dante, o sea, hay personas que más allá de su edad, nunca pierden esta actitud de curiosidad por el mundo y de disciplina en la que siguen aportándole a la vida y creciendo, en lo personal. A mí me impresionaba, por ejemplo, cuando llegué a Movimiento Ciudadano, a Dante Delgado le impresionó muchísimo la primera campaña de Alfaro en el 2012. Eh, y le impresionó mucho el manejo de las redes sociales, porque no teníamos tiempos en radio y televisión en Jalisco, y fue con las redes sociales, en ese momento solamente YouTube y Facebook, Sí. que se hizo una campaña digital y tenía una curiosidad enorme por innovar, por conocer eso. Y había políticos que decían, yo no lo voy a hacer porque esas cosas son una tontería. Siempre hay una resistencia a la innovación y siempre hay gente que tiene ese compromiso con la innovación. Yo creo que eso no lo debemos de perder nunca y que es un problema de adultocentrismo. Cuando yo escucho, por ejemplo, que se critica a la generación de cristal y dices, bueno, pues ustedes se la pasan llorando porque sus chistes homofóbicos, gordofóbicos, machistas ya no dan risa y los que se la pasan quejándose son ustedes, los que son de cristal son los que se quejan de que ahora eso ya no sea chistoso, porque aparte no lo es, no es chistoso. Eh, y creo que hay que tener una suficiente apertura para seguir aprendiendo de las nuevas generaciones, escuchando, viendo que van a haber cosas que van a cambiar, tanto desde el punto de vista tecnológico, la inteligencia artificial, que va a ser una gran revolución, como desde el punto de vista de la evolución cultural y social, estar abierto a nuevos géneros. A mí me fascina el rock y siempre Me me voy a gusta. morir Sí, rockero, a mí es lo que también. más me gusta, pero no soy de los que se amargan porque haya reggaetón o corridos tumbados. Trato de explorar los géneros. Creo que eso es lo que no hay que hacer. Y perdón que utilice otros ejemplos, pero en la política es lo mismo. Y las causas de lo popular, no están limitadas con estas agendas que también van cambiando. Hay muchas personas, por ejemplo, que he visto que descalifican a jóvenes que defienden animales, que defienden y que dicen, y tú andas defendiendo un perrito mientras hay niños muriendo por hambre en África. Bueno, y ese señor que hace por los niños en África y que hace por el perrito. Normalmente las personas que tienen sensibilidad de problemas ajenos los tienen para todo. Y las personas que son activistas y participan en temas, normalmente se involucran y tienen una sensibilidad que les aporta. Entonces, creo que esas causas no las podemos despreciar. Creo que también, te digo, es todo el tiempo ponernos en el zapato de los demás. Toda esta agenda, por ejemplo, del derecho a la cultura me parece muy importante porque además la única manera que vamos a hacer sustentable la cultura en el país es formando nuevos públicos.
Pero si los estudiantes y los jóvenes no pueden ir al teatro porque es muy caro, pues ¿cómo les va a gustar el teatro? Si las personas, cuando yo fui diputado local, por ejemplo, hacíamos muchísimos cursos, talleres y espectáculos con organizaciones. Y me tocó, por ejemplo, también en la Diputación Federal, que de hecho lo trajimos a Jalisco, con Casa del Teatro y con organizaciones culturales, hacer muchas iniciativas y llevábamos, por ejemplo, o hemos llevado a las colonias más marginadas obras de Molière. Y los niños se mueren de risa. Eh, Dicen, no, no les gusta, pues porque nunca les han Claro, permitido acceder a sí, ellas. Esta democratización, digamos, de la cultura, de los conciertos, de la música, del espacio público, de los deportes, me parece una batalla esencial para nuestro movimiento y que además es también parte de la agenda de los derechos laborales que defendemos. Cuando hablamos de la reducción de la jornada laboral, también hablamos de que la gente tiene derecho a vivir una vida distinta, a que no es cierto que todos tenemos las mismas 24 horas, porque existimos personas que pedimos un Uber o tomamos un coche y vamos a 20 minutos, vivimos a 20 minutos de nuestro trabajo, y porque existen personas que viven a 3 camiones y 2 horas de su trabajo o de sus estudios. Entonces, estar constantemente en ese refrescamiento creo que es una de las cosas también que tenemos que estar haciendo de forma permanente. Y sí, efectivamente, como tú dices, estar siempre atento a ese diálogo intergeneracional, a aprender de las nuevas generaciones y a no verlas jamás como desprecio. Pensar que si tú ves a lo largo de la historia siempre se ha dicho, no, las cosas antes eran mejores. Tú puedes leer prácticamente un pasaje de cualquier cultura, o sea, los Beatles se enfrentaron muchas resistencias cuando nacieron, decían que no eran la mejor música, o los Rolling Stones, o que eso no era buena música, o Elvis Presley, sí, o así se han dado los cambios y uno no se puede convertir en ese freno que detenga la evolución de la historia, sino al contrario, tratar de adaptarse, con obviamente, si no te gusta algo, no estás sí, obligado claro. a que te guste, Con pero tolerancia. con apertura. Y yo estoy convencido que así como hoy la gente dice, oye, ¿cómo es posible que haya existido la esclavitud y que la gente que tenía una origen étnico distinto tuviera canceladas ciertas libertades, ciertos derechos? Pues en el futuro se va a ver igual de ridículo que por orientación sexual hubiera restricciones de derechos, que no dejáramos que las personas que se amen y que tienen una orientación sexual distinta se casen, que permitamos que en este país, se acaban de publicar hace unos días, la edad de las madres más jóvenes, haya niñas de 11 años, pues teniendo hijos con adultos de 50 años, de 48 años y que pensemos que eso es consentido o que es algo que debemos de defender. Creo que muchas de las cosas que vemos hoy y por las que estamos luchando, pues se van a comprender con el paso del tiempo. Gracias, Maynés. Quisiera cerrar con alguna reflexión tuya, pero antes platicarte un poquito cómo estuvo esto. Me puse a hacer un poquito la tarea también Ujú. antes de entrevistarte, porque la verdad yo tenía muchas ganas de compartir este espacio, porque este tipo de espacios que se han generado permiten que un regidor platique con el coordinador nacional y que reflexione en términos prácticos. Te digo, hemos tenido presidentes municipales del interior del estado, varias personas aquí que eso hacemos, ¿no? Cotorrear, platicar y Sí. pues que salga ahí y a veces se pone, se pone bonito la plática. Y fíjate que publicaste una serie de ensayos en donde dedicaste algo y dijiste, hay que hacer un llamado a ser capaces de conmoverse frente a la injusticia. Ah, Entonces me gustó mucho y quisiera cerrar esta parte del podcast, después, no cerrar también la plática, me gustaría volverte a invitar y yo ir a México, etcétera, pero con alguna reflexión hacia Movimiento Ciudadano, hacia Jalisco, de parte de Maines, propia, personal y con mucho corazón, Maines, por favor. bueno, Para cerrar. pues primero que nada, muchas gracias. Yo, como te decía, fui beneficiario de cuando era estudiante de preparatoria o de universidad. De repente le escribía a alguien, conseguía el teléfono, lo invitaba a platicar y hubo muchas personas que me brindaron eh, la posibilidad de contestarme y eso nunca lo olvidé. Pero además estoy
convencido de que este diálogo intergeneracional o que ponga de lado qué cargo tiene cada persona, pues es algo en la que las 2 personas ganan. De hecho, creo que uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es vivir en cámaras de eco y en el algoritmo. Cuando uno dice: "No, pues es que a todos los que conozco votaron por el PRIAN, pues sí, porque pues es un mismo sector socioeconómico, una misma forma de ver, pero todas las demás personas que no lo hicieron, o sea, por ejemplo, los de Atípica, el que estaban convencidos de que hubo fraude porque todos ellos votaron por el PRIAN, pues sí, pero son un pequeñitito sector de México que no son mayoritarios, pero que además no representan a todos. Hay que convivir más allá del algoritmo, hay que escuchar otro tipo de opiniones y no cerrarnos en nuestro mismo círculo social o círculo vecinal, incluso pues estar dispuestos a este diálogo. Una de las cosas que más me apasionaron a mí, por ejemplo, de los jesuitas es que más allá de que son una orden católica, los jesuitas siempre han tenido un diálogo ecuménico, un diálogo laico, un diálogo que rompe fronteras. Y por ejemplo, yo ahí en el ITESO leí en qué creen los que no creen, que es un diálogo entre un ateo como Humberto Eco y Carlo Maria Martini, que en ese momento era obispo de Milán, o las cartas entre Habermas y Ratzinger, otra vez, por fuera de la religión. Creo que eso hay que fomentarlo mucho, hay que platicar con los distintos, y en esta parte de la injusticia, pues yo lo que llamaría es que hay un ensayo muy bonito sobre el bien y el mal de un premio Nobel de literatura de Amos Oz, que dice, pues en el fondo, no dice eso exactamente que voy a decir, pero dice, en el fondo uno siempre sabe cuándo está haciendo el bien y cuándo está haciendo el mal. Y como servidor público lo sabes, Humberto. Si tú eres regidor y de repente te encuentras a ti mismo diciendo, yo debo de tener una oficina más grande, este, nada más me dejaron contratar a 4 personas y debería contratar a 5 porque soy muy importante. No me mencionó ahí la presidenta, no me sentó ahí donde yo me merezco estar. En el fondo uno sabe que algo se está desviando, que la está regando, Es por que, ahí. pero lo ignoras porque piensas que vas a llegar a otro objetivo. Yo creo que ese diálogo, por eso me refería que eso es lo más importante, lo más complejo también en el crecimiento político, uno siempre lo debe seguir teniendo consigo mismo. Se debe escuchar cuando se acerca más al camino del bien o cuando se acerca más al camino del mal. Y la otra, también creo que debemos de aprender. Nuestros padres, nuestros abuelos no tuvieron herramientas de inteligencia emocional, de educación emocional que hoy están a nuestro alcance. Y nosotros estamos obligados a balancear mejor nuestra vida y a balancear mejor eh, nuestra relación con nuestros hijos, los que somos padres, con nuestras familias, con nuestros amigos. Y creo que es algo que también será importante por una razón, porque yo estoy convencido de que es difícil hacerle el bien a los demás si no te lo haces a ti mismo. Es difícil contribuir a la felicidad ajena si no contribuyes a la tuya. Un político bueno, un mexicano que ha sido muchas cosas, no solamente político, servidor público, que se llama Fernando Elizondo, en la campaña del 2015, me dijo algo que no se me olvidó nunca. Me dijo, uno viene a esta vida a contribuir a la suma total de felicidades. Y creo que es muy importante para poder ser un buen contribuyente a la suma total de felicidades, partir de una felicidad propia. Y pues eso es lo único que le recomiendo a nuestros amigos. En donde estén, sean presidentes del comité municipal, de la comisión operativa municipal, sean integrantes del consejo, sean, por ejemplo, los que están en el registro civil donde gobernamos. La gente se va a casar ahí, la gente lleva a su hijo ahí cuando nace, hay que atenderla con la pasión de que es el momento más importante de su vida, ofrecerle un vaso de agua, ofrecerle que se siente. Uno puede transformar la vida de las personas desde donde esté y va a ser más fácil hacerlo si parte de la felicidad propia y de la alegría propia y lo podemos hacer todos juntos. Para eso nos unimos en la política. Este es un proyecto colectivo eh, y darle las gracias a toda la familia de Movimiento Ciudadano en Gracias. Jalisco por lo que se ha logrado. Estoy muy optimista. Tenemos a un gran gobernador como Pablo Lemos, que es ejemplo de persistencia, de buen gobierno,
de muchas de estas cosas que comentábamos ahorita y podemos llegar a objetivos más grandes, Humberto. Maynez, pues muchísimas gracias. Me despido y de verdad, muchas gracias por este capítulo.